Hola Milo, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias. Milo, contanos, ¿qué cuestiones con respecto a la casa ha llevado a repensar, a revisar, a reflexionar esta situación de pandemia en la que estamos viviendo? Bueno, muchas, y de muchas personales y muchas de muchas fuentes. Este, Primero me parece muy buena esta iniciativa a partir de que se genera por una dificultad, pero produce una serie de opiniones y me parece también excelente esta especie de convergencia de opiniones. O sea, no recurrir solo a grandes conferencias de expertos, sino a una serie de pequeños expertitos que van nutriendo toda la discusión. A ver, el tema empieza por la casa, pero seguramente como esto está articulado en la casa, la ciudad, el territorio, de alguna manera voy a salir algún pedacito para el costado también. Sobre el tema de la casa, creo que hay una cuestión fundamental que es un primer discernimiento que me gustaría hacer, que es aquello que la casa significa con aquello que significa para quien lo usa y que esto se ha puesto en condiciones extremas en este momento, a partir de que todos nos hemos vuelto usuarios exclusivos de nuestras casas, en el nivel que fuera, en el nivel de casa que nos toca, en el nivel de convivencia que nos toca, nos hemos vuelto habitantes exclusivos, cerrados. Y esto evidentemente produce una serie de necesidades y reflexiones. Necesidades, placeres y reflexiones, digamos, las tres cosas. Pero independientemente de eso, existe la casa para nosotros, arquitectos, como un concepto desafiante acerca de lo que es, lo que fue y lo que puede llegar a ser. Entonces, me voy a meter un poco en los dos temas para después centrarle lateralmente a los otros, de puro vicio de arquitecto, no más. Con respecto a la casa, me parece que hay una cuestión clave que es una idea básica de empezar por la noción de la morada, de morar, de habitar en un lugar y de cubrir necesidades. Obviamente no se puede hablar de un solo tipo de casa, más en las condiciones de país en las que estamos. Desde las condiciones mínimas que genera la pobreza extrema hasta la opulencia absoluta, hay tremendas diferencias. Pero si uno tuviera que establecer categorías gruesas, yo creo que está la casa mínima esta que se produce a partir del encierro de una familia o de un grupo de convivencia en un lugar muy estrecho, a lo que es la idea del departamento, llamémoslo genéricamente de la clase media de la vivienda colectiva, a lo que es la casa aislada individual, la vivienda individual, que es un tema que repite en nuestras ciudades, a lo que es la casa más opulenta de los barrios privados, etc. Digamos, en todas esas categorías se han producido situaciones diferentes. Pero la condición de la morada es una cosa establecida y la condición de nuestra mirada de arquitectos sobre el tema también es clarísima. Yo voy a leer un pedazo, me voy a tomar el atrevimiento de leer un pedazo de un texto que escribí hace mucho tiempo, pero me parece que va mucho en esa dirección, y es este. La casa es un tema significante y representativa de valores universales y particulares de cada grupo social. Supone dos dilemas. El primero desde el punto de vista de quien la usa y el otro desde el punto de vista de quien la propone. Una reflexión sobre el espacio y la forma, dando entrada a la sensación y al ideario subjetivo del habitante en el juicio y la valoración del espacio, a partir de superponer a la lógica y sistematicidad del espacio racional, otra inmanente hecha a medida de un sujeto para un habitante activo y sensible. Y para esto es necesario reposicionar el sentido de diferencia e identidad de la obra que se ha perdido. La condición de morar, de habitar en la casa y en la familia, es aún el ámbito primario para que esta proposición se cumpla, como así también para la construcción y defensa de identidad y dignidad personal. El desafío es dar entrada a la sensación y al ideario subjetivo del habitante en el juicio y la valoración del espacio, acoplado a la lógica y sistematización del espacio racional.
Digamos, ¿esto qué quiere decir? En última instancia que una cosa es la casa pensada y otra es la casa vivida, la casa real. Todos nosotros nos hemos enfrentado en diversas condiciones a esto de usar plenamente la casa casi como ámbito exclusivo de vida cotidiana. Y esto supuso poder, en el caso nuestro específicamente, incorporar el trabajo en casa, incorporar el movimiento físico en la casa, incorporar el acoplamiento y la acumulación de determinadas cuestiones que se hacían afuera desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista de la alimentación, del vestido, de la seguridad, de la salubridad, etcétera, que nos llevó a mirar las cosas de una manera distinta. Entonces, bueno, esto nos pone frente a la reflexión de poder entender de que en realidad se trata de un espacio que es multifuncional, multicompuesto, y que ha reflejado en general determinadas demandas que a lo mejor se pueden sistematizar, digamos. Ha puesto en contradicción esta cuestión de la flexibilidad y de la adaptación, ¿sí? Porque hace falta tener un espacio flexible, pero que a la vez se pueda compartimentar, y se pueda compartimentar de una manera segura, ¿no? Casos sencillos, digamos, una familia de 4 personas, 2 hijos estudiando y 2 padres trabajando en la casa, en un departamento de 70 metros cuadrados, que antes funcionaba regularmente, produce una serie de alternativas de uso y de acondicionamientos requeridos diversos para acomodarse que son tremendamente difíciles de ejecutar. Digamos, para tomar un ejemplo mínimo que generalmente se repite. La otra cuestión es la del espacio libre, o sea, esta necesidad de la terraza, el patio, el jardín, el balcón, lo que fuera, del pedacito que permite tomar aire, luz natural, sol, etcétera, implica también una reflexión para considerar. Y exactamente lo mismo aparece con las condiciones ambientales, o sea, la necesidad de asoleamiento dentro de la casa, la aireación, la iluminación natural la mayor tiempo posible, digamos, todas estas reflexiones acomodan todo lo que estamos viendo de una manera distinta. En última instancia, estamos hablando de que nosotros pensamos en espacios racionales para que después la racionalidad del espacio sea subvertida en función de estas consideraciones. A mí siempre me gustó mucho el ejemplo del agua, ¿no? El agua era agua. En determinado momento pasó a ser H2O, pero siguió siendo agua y sigue siendo agua. Entonces convive esta cuestión del H2O con el ser agua, y un poco con la casa y el uso pasa una cosa parecida. Nosotros seríamos los arquitectos el H2O, la ciencia, digamos, en ese caso, y el agua somos nosotros mismos usándolo. Entonces me resulta significativo poder expresarlo de esa manera. En otras cuestiones, me parece que digamos, la cuestión de los problemas contemporáneos que se generan a partir de la pandemia tienen muchas miradas cruzadas. Así como identificamos esto con respecto a la casa, digamos, también existe esta cuestión de que antes el transporte colectivo era la panacea de la solución de la movilidad, y en este momento es un enemigo. Entonces, digamos, esto lo que genera es una pregunta básica acerca de cómo empezar a estudiar las incertidumbres. Entonces, si las incertidumbres se generan a partir de la casa y se trasladan al territorio, que es la figura final del problema o del inconveniente, hay una gama muy extensa de datos sobre los cuales mirar. Ahora, si yo paso vista a la escala siguiente, digamos, me parece que la pandemia ofrece 3 escenarios posibles. Uno es que estemos cada vez peor y que toda esta cuestión de la que estamos hablando se vuelva más rigurosa. La segunda es que tenga instancias de continuidad controlables, con las cuales sí nos va a producir grandes cambios en los hábitos de vida, en la vida personal, en la vida familiar, en la vida cotidiana, en la del trabajo.
Y la otra es que sea realmente una catástrofe, sobre las cuales mejor no pensar. Ahora, pensémonos en los términos intermedios. En los primeros tiempos, y ya lo estamos viendo, nosotros tenemos que actuar sobre lo que ya está construido, sobre lo que está. Tenemos que vivir en lo construido. A ver, en lo que pasa, no podemos construir las cosas de nuevo, pero sí hay que pensarlas nuevamente. Entonces esto es lo que articula ese desafío. Entonces voy a pasar brevemente a la segunda mirada de esta cuestión, que tiene que ver con no solo la casa como una entidad separada, sino que es la casa entre casas, digamos. Entonces ahí aparece la cuestión de la ciudad. Es cierto que el hombre construye la casa, pero la casa construye la ciudad. Entonces nosotros podemos tener renunciamientos como arquitectos en el tema de la construcción de la casa, o poder incorporar mejor todas estas cuestiones que estamos hablando, que va a suponer espacios más blandos, más líquidos, si se quiere, que en última instancia se resumen en el extremo en dos cuestiones, ¿no? Flexibilidad y dimensiones. La flexibilidad y las dimensiones con determinados recursos van a poder permitir incorporar todas estas cosas que estamos hablando. Por supuesto que dejo de lado todo lo que significan las demandas espaciales y de equipamiento de los últimos tiempos que van a seguir creciendo. Una casa está cada vez más equipada. El televisor hace 30 o 40 años era un lujo, hoy es una cuestión indispensable. Si ponemos eso en escala de todos los recursos técnicos, tecnológicos, etcétera, llegando hasta la robótica, que van a influenciar sobre la casa, el panorama se amplía de una manera muy diversa. Pero vuelvo a lo anterior, una casa puede ser construida según el hombre y según todos estos razonamientos, pero después las casas construyen la ciudad, o construyen la urbanidad. Y ese ya es un tema de los arquitectos. Entonces ahí es donde tenemos que entrarle a pensar el espacio de una manera diferente, mucho más abierta. Y me gustaría tratar dos temas para identificar un poco las dificultades para mirar el momento. Así como el transporte colectivo se transformó en el diablo y el automóvil, que era el diablo, pasó a tener una expectativa diferente, seguramente va a haber autos más chicos, eléctricos, etcétera, pero digamos, la movilidad personal en la cuestión del peligro, del desafío y del miedo pasa a ser tremendamente rigurosa. Bueno, un poco con el tema de la densidad o de la cantidad de vivienda hay una cuestión parecida. Y sería bueno reflexionar un poco sobre el tema, porque es la escala siguiente de la casa. Densidad es un concepto abstracto en última instancia. Hablar de densidad, cuando la gente dice el problema es la densidad, es falso. El problema es el congestionamiento, el hacinamiento, ¿está bien? La complejidad que genera el mal acomodamiento del espacio. O sea, se puede producir mucha densidad con los recursos económicos necesarios y con las habilidades arquitectónicas necesarias para que eso exista. O se pueden producir grandes errores apilando gente. Entonces ahí hay una cuestión que hay que poder discernir y que me parece sumamente importante. Hay en el mundo excelentes ejemplos en todos los niveles socioeconómicos de producción de densidad, porque también tiene que ver con los hábitos, con las formas culturales, con la historia vivida acerca de cómo se construye, etc. Es un fenómeno mucho más complejo. Es decir, densidad en abstracto para identificar los problemas que generan los barrios de mínimos recursos de la conurbación es insuficiente. Hace falta pensar más sobre la cuestión. Y la misma reflexión se la podemos trasladar al tema del territorio. El problema del territorio aparece ahora. El problema del territorio es un problema que nace prácticamente a fines del siglo XIX, cuando el país se empieza a extender para producir trabajo a partir del territorio. Y se regenera de maneras distintas constantemente. Entonces ahí es donde aparece el conflicto, y ese me parece que es el tema que hay que pensar, porque hay una contradicción. Si una de las soluciones a la congestión es desarmar las estructuras densas de la ciudad, ir a la ciudad americana, como se dice, en lugar de la ciudad europea, que es la de la concentración, entramos en el conflicto de la dispersión y el transporte. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es pensar una densidad bien hecha, que incorpore la naturaleza, que incorpore a las casas las demandas
que se producen en lo que son las viviendas en mejores condiciones para pasar la situación, y poder a partir de eso producir las reflexiones necesarias. Entonces, me parece que en ese tándem de cuestiones aparece el circuito de reflexión necesaria que nos compromete a nosotros en este momento y que nos desafía. En última instancia, insisto, hay cuestiones de acomodamiento de las cosas y cuestiones de producción de cosas nuevas. No cabe duda que toda la cuestión de la ciudad y del espacio público y de las actividades generadas en el uso público, ¿no? Las que fueran, recitales, estadios, el cine, el teatro, las reuniones, las que quieran, se van a tener que modificar por lo menos por un tiempo. Supongamos, ¿no? Si soy optimista, dentro de un año estábamos perfectamente, o tan mal como estábamos antes, pero estábamos como estábamos antes. Si no, va a haber que repensar todas estas cosas. Y lo mismo cada uno tendrá que hacer en términos de su casa, valorando lo que tiene, viendo las transformaciones que necesita, viendo de qué manera las cosas se articulan como para favorecer estas condiciones y si estas cuestiones se disponen de esa manera. Pero, no sé, supongo que en el tiempo debo estar más o menos como debe ser. Estás perfecto. Podríamos seguir teniendo muchísimas reflexiones, ¿no? Pero en última instancia, en este momento lo único que podemos hacer es tener algunos datos de pensamiento conceptual que nos permitan hacer un análisis crítico de lo que está sucediendo y poder entender de que a lo mejor en este momento hay que empezar a mirar determinadas cosas laterales que antes no las veíamos, y en última instancia a lo mejor vamos a tener que bajar un poco el tono de la búsqueda del preciosismo personal, del resultado personal, de la calidad absoluta. Me parece que la arquitectura aislada es cada vez más difícil de observar, ¿no? A mí siempre me gusta pensar la cuestión de que las disciplinas en sí mismas son cada vez más estrictas en sus búsquedas, pero las cosas de afuera, las demandas, cada vez dependen más de los espacios que hay entre las disciplinas. Entonces, esta necesaria mirada que atraviese todos estos problemas, inclusive dentro de lo interno, en estas tres entidades, ¿no? De la casa al territorio, y desde afuera, desde la arquitectura, hacia todo el conjunto de problemas que se genera. Entonces, creo que desde ese punto de vista, desde esta condición inicial de la morada, hasta un país que se piensa en condiciones de un desarrollo sostenible, orgánico, racional del territorio, no en función de pensar la sostenibilidad como no toquen nada porque se rompe, sino de generar un trabajo eficiente, un trabajo seguro, sustentable en el tiempo, digamos, en esa extensión tremenda que hay entre la morada y el territorio, están todas estas miradas necesarias. Ahora, si cierro el tema, vuelvo al origen de la cuestión para poder de nuevo circunscribir el tema de la casa. Entonces, me acordaba de una conversación, ejemplo, digamos. A ver, empecemos por otra cosa. Yo creo que la Casa Curuchet sintetiza muchas de estas demandas de las que estuvimos hablando. El trabajo en casa, el tiempo libre, el jardín, la orientación, digamos, la diversidad del espacio de la casa, digamos, lo afectuoso que puede ser en la sensualidad de la percepción del espacio, digamos, la libertad de vivir en una casa y de percibir el espacio, todo eso funciona en la Casa Curuchet. La Casa Curuchet es, insisto, es una llegada final de lo que Le Corbusier, desde el pabellón del espíritu nuevo, pensó en cómo tenía que ser una vivienda colectiva, una casa de una vivienda colectiva, que sostuviera las condiciones de una vivienda individual, digamos. Entonces, yo creo que la Casa Curuchet es esa casa instalada en la ciudad de La Plata. Ahora, hay una cosa que yo no recuerdo si la leí, me la contaron, o me la dijo. Yo hice un tramo del secundario con un hijo de un constructor que se llamaba Tebaldi. A lo mejor él me contó esta anécdota. Tebaldi le estaba haciendo unos arreglos a la Casa Curuchet después de que el doctor Curuchet la habitaba, cuando la estaba habitando. Entonces Curuchet le dice a Tebaldi, lo llamó para hacer los arreglos,
Le dice, ¿Tebaldi, a usted esta le parece una buena casa? Y Tebaldi le dice, sí, doctor, me parece una casa excelente, brillante. Y Curchet le dice, ¿sabe qué, Tebaldi? No es una buena casa, dice, no, no me va a gustar morirme acá, porque va a ser como morirme en el banco de una plaza. Entonces, esta cuestión, yo insisto, no recuerdo si lo leí, me lo contaron o me lo contó mi ex compañero de secundario, hijo del constructor. Pero me parece que esto refleja exactamente qué es lo que sucede. La casa pensada, la casa querida, la casa de lo que es la trayectoria de la disciplina arquitectónica en todos sus momentos y todo lo que hemos discutido, lo que hemos pensado y lo que hemos querido hacer en este momento, por lo menos se debilita como pensamiento, merece una reflexión. Y insisto, como no lo podemos pensar desde nuevo, tenemos que poder pensarlo nuevamente. Entonces ahí me parece que está el desafío. Sí, y además, qué importante esto que vos decías, en donde todo ha sido una situación que de golpe y en un segundo abruptamente nos puso de frente a que todos los espacios, las situaciones, las actividades, las personas, las políticas, todo está vinculado. Para resolver esta situación no puede ser de manera aislada. Las disciplinas, lo que vos decías. Indudablemente, pero no fue un pensamiento progresivo. De golpe y porrazo lo tuvimos todos delante de la cara. Entonces, claro, hay que buscar respuestas. Sí, sí, bueno, pero, a ver, habrá que poner el cuerpo a las dificultades y tratar de sacar lo mejor que se pueda, ¿sí? Desde el oficio que nosotros tenemos. Pero insisto en esto, hay cuestiones que ver con cómo se utiliza de la mejor manera lo que está, y hay condiciones de ver cómo lo que hace falta construir se construye de una manera apropiada que en el futuro pueda absorber este tipo de dificultades. Estamos ante un peligro que genera una incertidumbre, concretamente. Entonces, esta es la condición que hay que afrontar. Bueno, Milo, muchísimas gracias por brindarnos tu tiempo, tus reflexiones, toda esta carga conceptual con la que, bueno, nos quedamos pensando, y bueno, esperemos vernos por los pasillos de la facultad. Es cierto. Nos vemos cuando nos encontramos, sería. Bueno, muchísimas gracias, Muy bien, chao.